bienvenida al mundo de infinitas posibilidades. Tener dificultades hasta para comer algunos días, momentos de vergüenza al decir, oye, pues me he arruinado, te paso por estas dificultades económicas, me cuesta muchísimo llegar a final de mes, bueno, pues me han desociado de mi casa, etcétera, etcétera. Cuando pasas situaciones tan complejas, los que las hemos vivido, realmente nos da como vergüenza, porque Imagínate, de venir de 70, 80 y plantearte una meta de 2 millones, cualquiera te diría, pero eso es un sueño guajiro, pero, pero bueno, y luego no solo alcanzarlo, sino luego superarlo al más del doble. volverlos a duplicar. O sea que, y- pero sí que es verdad que luego he ido aprendiendo muchas cosas diferentes, pues por ejemplo gestión de equipo, que yo no sabía gestionar a mi equipo, yo no sabía liderar a mi equipo, el negocio de mi familia, que tanto tiempo les había costado levantar, que tantos años habían construido, que nos había dado de vivir a todos bien durante mucho tiempo, pues de repente llegué yo y unos pocos años lo llevé a números negativos enormes, con una deuda enorme y mentalmente se sufre mucho por la culpa que te genera el haber fracasado en ese momento. Y en realidad fue bastante rápido. Una vez que ya decidí salir adelante y despertar, a lo mejor desde mis primeros pensamientos, por así decirlo, ya en positivo, es decir, ahora quiero cambiar de vida, quiero cambiar de mentalidad, quiero cambiar de todo, hasta que realmente empecé a cambiar un cambio real, o a lo mejor en un mes, 2 meses, tres como mucho, es cuando empiezas a obtener una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de ambición. Si tuviera que hablar con mi yo de hace unos años, le daría las gracias. Le daría las gracias porque sé que lo está pasando mal, sé que hay dificultades, sé que ve un túnel muy oscuro del cual no ve salida, y que es muy largo y que hay que recorrerlo. Y le diría que gracias porque lo está pasando muy mal y que no sabe el final de ese camino, de esa incertidumbre de realmente saldrá una del hoyo o me quedaré así para siempre. Entonces el agradecerse a uno mismo, el aprendizaje es muy importante. Y yo aprendí por un lado a agradecerme a ese yo de hace unos años, y otra cosa que hice fue perdonarme. El día que yo aprendí que me tenía que perdonar, curiosamente sucedió algo que no me esperaba, que es que cuando llegué a esa cifra, mi cabeza se volvió a bloquear, porque dices, bueno, ya has llegado y ahora qué. ¿Qué? Claro, cuando consigues algo dices, ¿y ahora qué hago? ¿Me marco metas más altas? Me quedo como que es perder el foco de a qué me dedicaba yo. Me explico. Me convertí en intentar tapar agujeros más que intentar generar más ingresos. Perdí el foco por ir tapando agujeros, estaba más preocupado constantemente en ver qué fuego sofocaba que en realmente ir a buscar agua. Entonces, yo sabía que tenía una botellita de agua, iba apagando fuegos, pero a lo mejor tenía una piscina al lado que me hubiera dado más. Entonces, eh, perdí el foco del cliente, de qué es lo que estaba pidiendo mi cliente, de cómo aumentar las ventas, de cómo generar más satisfacción al cliente, de la venta. Es decir, perdí el foco. Si ahora volviese atrás, centraría todos mis esfuerzos en generar. Hola, buenas tardes aquí en España y buenos días probablemente cuando estés escuchando esto. Estoy muy feliz el día de hoy porque tengo aquí conmigo a Marcos Cano de SolarTech y te voy a contar un poco la historia de cómo terminamos hoy aquí él y yo teniendo esta charla entre amigos. Yo hace poquito fui a Madrid al evento de Level Up, donde Carlos Delgado llevó como a sus casos de éxito más impresionantes. Incluso me tocó ver cómo presentó Pablo Motos y por ahí Enrique Tomás, que es una eminencia en el tema de Japón. Sin embargo, yo tomé notas y notas y notas de muchos ponentes, pero sin duda para mí la historia que más me conmovió el corazón fue la de Marcos. Y te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de especial SolarTech, que es una empresa de energías renovables? Y pues tú si me sigues, sabes que yo estoy más en el mundo de marketing, en todo el tema de mentalidad. Y pues justo eso es lo que Marcos y yo nos hizo conectar, la parte de ver cómo él transformó a través de su mentalidad
brutalmente su vida. Hay un libro que les he recomendado mucho, que es el de Antifrágil, y habla de la historia de cómo las personas pensamos que cuando nos caemos, para empezar, creemos que somos los únicos, que por ahí Marcos nos va a contar de eso. Al principio creemos que somos los únicos, pero como lo dice en el libro, no se trata siquiera de volver a donde estábamos, se trata de cómo realmente salir más fortalecidos de eso. El libro de Antifrágil hace la analogía como el ave fénix resurge de entre las cenizas y vuelve a su estado natural. Sin embargo, Hidra, que es esa como figura mítica, que es como una serpiente, cuando llegan con la espada y le cortan la cabeza, se vuelve el doble de fuerte. Y entonces le salen dos cabezas. Y esa es para mí la historia de Marcos, y por eso pues quiero que nos comparta toda su sabiduría, todo su proceso, porque luego, pues eso, quisiera empezar, Marcos, por la parte justo eso de la soledad. ¿Qué se siente cuando uno está? Hablábamos en la charla que tuvimos antes tú y yo de pues donde conectamos para ver si hacíamos esta bonita entrevista, y me decías, Lolis, es que se guarda así casi como secreto cuando uno está en esa parte como, digamos que en la parte más bajita. Entonces, cuéntanos un poquito, te doy carta abierta, bienvenido y gracias de corazón por abrirte a compartir con nosotros. Bueno, Lois, primero muchas gracias por invitarme a esta charla. Estoy encantado de poder compartir contigo y con la gente que te sigue un poco mis vivencias y un poco mi experiencia en la vida de los negocios y en la vida personal, porque al fin y al cabo, los que somos empresarios sabemos que la vida queda entrelazada entre lo que son los negocios y nuestra vida personal. Y pues eso, muchas gracias por invitarme a charlar contigo. Sí, un poco lo que comentábamos el otro día es eso, cuando realmente yo caí bien, es decir, cuando cometes aprendizajes, porque ahora sabes que son aprendizajes, pero en ese momento mi mente decía que eran errores, te sientes un poco solo porque da vergüenza al compartir. Da vergüenza al decir, oye, pues me he arruinado, paso por estas dificultades económicas, me cuesta muchísimo llegar a final de mes, bueno, pues me han desociado de mi casa, etcétera, etcétera. Cuando pasas situaciones tan complejas, los que las hemos vivido, realmente nos da como vergüenza, porque la etiqueta de fracaso es algo que se nos pone de una manera demasiado visible a los que nos hemos equivocado. Y bueno, va pasando el tiempo y la verdad es que te das cuenta que a lo mejor no era tan así, porque al fin y al cabo, por lo menos los que nos hemos equivocado es porque algo hemos intentado, o sea que realmente, al fin y al cabo, para poder equivocarse primero hay que intentar alguna cosa. Y sí es cierto que cuando al final has errado y no se lo quieres comentar a nadie, intentas encerrarte en ti mismo, por eso de la soledad. Intentas no compartirlo, cuando ves que tienes dificultades pues, para hacer ciertas actividades, pues porque no tienes recursos. Pues, si amigos se van de fin de semana y tú no puedes, o realmente quieren ir a cenar y no puedes, pues al final te encierras, pero te encierras tú mismo. Es decir, no, la gente no te encierra, porque como no lo has compartido, ellos no saben realmente qué te sucede, si realmente lo estás pasando mal de verdad o simplemente pues, estás pasando una mala época personal o económica. Entonces al final se vive con soledad, pero por uno mismo, más que por la sociedad en sí. Es decir, la sociedad, yo ahora sí que después del tiempo y después, bueno, de haberme recuperado, sí que entendí que realmente la sociedad tampoco ve tan mal el fracaso. No nos señalan con el dedo, ni nos ponen una pegatina en la espalda, ni nada así. Es decir, hay que vivirlo con más naturalidad de lo que lo vivimos. Evidentemente, quitarnos un poco ese peso de encima del haber errado. Aprendido, por así decirlo. Mejor que errado. ¿Y cuál fue para ti como el punto de inflexión donde dijiste, este fue el momento donde todo fue un antes y un después, donde empieza la reconstrucción? A mí la reconstrucción me llevó mucho tiempo, me llevó reconstruirme mentalmente entre 6 y 7 años. Y recuerdo que hubo un momento en el que dije, bueno, pues vas mal viviendo, vas tirando de una mala manera, y un día de repente hice la reflexión de, yo no soy así. Es decir, yo no quiero que mi vida sea como está siendo hasta ahora, es decir, que vas viviendo con lo justo y vas de una manera, digamos, día a día. Y de repente un día desperté
después de haber estado letargado durante demasiados años, en los cuales, pues bueno, vas aguantando y vas viviendo una mala vida, ¿no? No era una vida, sobre todo a nivel mental, no era una buena vida. Y de repente un día, no sé, reflexioné y dije, no tiene por qué ser así. Y ahí fue mi despertar, fue eso. Y en realidad fue bastante rápido. Una vez que ya decidí salir adelante y despertar, a lo mejor desde mis primeros pensamientos, por así decirlo, ya en positivo, es decir, ahora quiero cambiar de vida, quiero cambiar de mentalidad, quiero cambiar de todo, hasta que realmente empecé a cambiar un cambio real, o a lo mejor en un mes, 2 meses, 3 como mucho, es cuando empiezas a obtener una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de ambición, porque lo que te quita es la ambición de hacer cosas y de crecer. Entonces, de una manera bastante rápida mi cabeza empezó a darme respuestas a preguntas que yo le hacía que hasta ahora no, hasta ese momento no me las estaba haciendo. Y en el momento en el que empecé a forzar a mi mente a cambiar de proceso, eh, muy rápido me empezó a dar respuestas, ¿no? Y evidentemente al final, pues el poder de la mente es increíble. Una vez que la pones a trabajar, realmente funciona. Y hablas de esos 2, 3 meses, ¿cuáles serían como esas rutinas, pequeñas rutinas que empezaste a incorporar esos 60 días mágicos o 90 días mágicos? De esos días, en realidad yo lo que hice fue marcarme un objetivo que fuera brutalmente grande para entonces. Entonces, yo lo que hice fue marcarme un objetivo de ventas. Cada uno tiene su objetivo y cada uno tendrá su propia marca y su propia meta. Y yo me fijé un objetivo de ventas y dije, bueno, pues si quiero salir de donde estoy, del hoyo donde estoy, digo, tengo que hacer las cosas mucho mejor que lo que los estoy haciendo. Y me marqué un objetivo muy ambicioso para mí. En ese momento me parecía inalcanzable, sinceramente, pero forcé mi mente a que fuera alcanzable para mí. Y yo todos los días me repetía una y otra vez esa cifra que yo quería conseguir. Yo quería una cifra y yo constantemente en mi cabeza la iba forzando a que me diese respuestas a lo que yo quería conseguir. Entonces yo, por ejemplo, me miraba en el espejo por las mañanas y me repetía esa cifra. Estaba comiendo y estaba constantemente repitiendo esa cifra. Iba conduciendo y me iba repitiendo esa cifra constantemente en la cabeza. Y, y sí que es cierto que la fijación del objetivo me duró mucho más tiempo. Es decir, ya mi mente sí que empezó a cambiar. Cuando ya dije, bueno, pues sí, ahora yo que quiero esto, yo creo que ya se puede conseguir. Ya me empezó a dar respuestas. Pero la fijación del objetivo la estuve manteniendo después bastante tiempo porque, claro, el objetivo luego no llegó de la noche a la mañana. Me llevó 2, 3 años llegar a mi objetivo que yo me había fijado previamente. Y constantemente la seguía repitiendo. Es decir, a lo mejor no tan intensa como esos 2, 3 meses en los cuales yo forcé mucho a mi mente a darme en la respuesta. Sí que es cierto que me la seguí repitiendo bastante habitual hasta que lo conseguí. Y luego una vez que lo conseguí, pues me marqué una meta más alta y ahora sigo constantemente repitiéndome la nueva meta. O sea que es un proceso que no tiene fin. Oye, y cuéntanos un poquito, porque ahí como te presentó Carlos, porque para que la gente ubique de Ujú, dónde venías, a dónde bajaste y luego en ujú. tu resurgimiento, en dónde estás hoy. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria. Pues yo, mi padre me pone al frente de la empresa familiar, que era la empresa de mi abuelo. O sea que la cosa venía ya de familia. Y bueno, pues con aproximadamente, no sé, unos 25 años aproximadamente, me pone él al frente de la empresa, 25, 27 años. Y yo lo estoy gestionando unos pocos años, empiezo a tomar decisiones que no eran acertadas, pues en ese momento, pues bueno, pues cables de mercado o falta de conocimiento por mi parte de cómo gestionar un negocio, realmente pues lo llevé a la quiebra el negocio directamente. Entonces eso nos arrastró, al final el empresario muchas veces está con todo lo que tiene, se mete con todo su patrimonio, se mete con todo. Perdí el negocio familiar, perdí pues mi vivienda, me quedé con una deuda muy grande. Al final, ese fue, digamos, el momento de caída. Eh, Momentos muy duros de realmente tener dificultades hasta para comer algunos días. Momentos muy delicados, muy duros, pero que ahora mirando hacia atrás me vinieron muy bien. Sinceramente. Estoy súper contento de haber pasado ese época, porque me enseñó muchas cosas que yo no sabía, porque yo provenía de una familia que teníamos una vida acomodada, que mi negocio era grande y entonces pues realmente yo no viví nunca dificultades hasta que yo no llevé el negocio a quiebre.
Entonces, de esa manera, pues me encuentro de repente que un chaval o un chico que entonces era, que vivía bien, pues se encuentra sin nada y tirando poco a poco. Entonces, claro, mi mente ahí sufrió mucho porque, claro, el negocio de mi familia, que tanto tiempo les había costado levantar, que tantos años habían construido, que nos había dado de vivir a todos bien durante mucho tiempo, pues de repente llegué yo y unos pocos años lo llevé a números negativos enormes, con una deuda enorme y mentalmente se sufre mucho por la culpa que te genera el haber fracasado en ese momento. Y así pues me convertí pues en un pequeño autónomo con una furgoneta y trabajando, haciendo pues poniendo bombillitas y poniendo cables y cosas muy pequeñas porque bueno, no, no aspiraba a nada más en ese momento que prácticamente ir tirando todos los meses con una deuda, claro, que me quedó tan grande que realmente pensé que nunca jamás la iba a poder levantar, esa deuda. Y así estuve varios años funcionando de esa manera, un poco mentalmente fue complicado. Pero luego un día, lo que hablábamos antes, un día pues despiertas y dices, pues oye, pues ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no voy a poder levantar la deuda que tengo? ¿Por qué no voy a poder crecer? ¿Por qué no voy a poder? Y en esa época pues yo estaba facturando aproximadamente cuando, no sé si quieres que hable de cifras más o menos de lo que realmente se vendía entonces, yo vendía aproximadamente en esa época pues unos 80.000 euros, 90.000 euros cada año. Y bueno, con eso, pues entre pagar alquiler, pagar la herramienta, pagar los materiales, pues prácticamente menos de 1.000 euros. Se vivía con muy poquito. Y todo lo que me llegaba de más, pues embargaba directamente. Entonces, yo en el año 2019 es cuando decido cambiar de mentalidad, crecer, y en el 2018, pues eso. Y entonces en el año 2019 decido vender 2 millones. Algo que para entonces parecía un poco loco, porque claro, si vendes menos de 100.000 euros, ¿por qué decides, oye, pues quiero que mi empresa facture 2 millones de euros cuando era yo solo con una furgoneta, y además que estaba vieja ya? O sea que realmente con bastantes dificultades dices, pues bueno. Y decido marcarme esa meta, y es la meta que yo me repetía constantemente una y otra vez, y yo estaba pensando constantemente, 2 millones, 2 millones, 2 millones, ¿cómo vendo 2 millones? Y bueno, pues mi mente me empezó a dar respuestas. Cuando yo la forcé, me dijo, bueno, pues la primera respuesta que me dijo fue, el año que viene no lo vas a hacer, evidentemente. Es decir, no puedes pasar de vender 80.000 a 2 millones en un año. Pues bueno, esa fue la primera respuesta, que tenía que construir, digamos, una escalera para llegar a ese objetivo. Otra era que yo solo no lo podía conseguir, al final iba a necesitar equipo, pues porque uno solo no puede llegar a ese nivel de facturación en un negocio como el mío. Y la tercera fue que tenía que adquirir conocimientos nuevos. Pues lo que sabía ya no me valía, porque evidentemente la especialización en ruinas ya la tenía, pero tenía que llegar a especializarme en hacer cerveza. Y empecé a formarme en varios cursos, entre ellos los de Level Up. Bueno, empecé a formarme y a cambiar de mentalidad. Y poco a poco pues empecé a tener más trabajo, sabía que tenía que tener una mentalidad de venta. Constantemente salir a vender, a prospectar mercado. Fueron unos años de trabajo muy intenso. Al principio, los 2 primeros años fueron muy, muy intensos, porque yo sabía que tenía que, aparte de desarrollar mi trabajo que estaba desarrollando hasta el momento, pues yo tenía que conseguir nuevos clientes, tenía que empezar a construir, digamos, la empresa de una manera más intensa. Y esos fueron de muchas horas de trabajo, de mucho esfuerzo, pero muy gratificante, la verdad. Cuando haces algo, cuando ya tienes un objetivo claro y ves que poco a poco tienes opciones de conseguirlo, y primero, bueno, entra una persona a trabajar conmigo que al principio está media jornada porque no le puedo pagar la jornada completa, y luego de esa persona pues se queda jornada completa, luego ya entra una segunda, y ves que poco a poco lo vas construyendo, lo vas consiguiendo, es muy gratificante. Es muy chulo, aunque trabajes mucho, muchas horas, mucho tiempo. Y vas construyendo poco a poco lo que tú ya has visualizado un año antes, 2 años antes, siempre se ve. Y en el año 2022 pues llegamos a esa cifra mágica de 2 millones. Entonces fue luego bastante rápido, pues eso, 2, 3 años realmente lo conseguí, la meta que me propuse. Y recuerdo que fue en agosto del año 2022, llegamos a la cifra de entre enero y agosto, habíamos llegado a los 2 millones, o sea que ya iba a sobrar mucho mi objetivo, iba a quedar muy grande.
y la verdad es que mucha satisfacción en ese momento. Curiosamente sucedió algo que no me esperaba, que es que cuando llegué a esa cifra, mi cabeza se volvió a bloquear, porque dices, bueno, ya has llegado y ahora qué. ¿Qué? Claro, cuando consigues algo dices, ¿y ahora qué hago? ¿Me marco metas más altas? ¿Me quedo como estoy? Porque claro, yo ya entonces ya empiezas, digamos, a tener una vida más digna. Ya puedes ir cancelando mucha deuda que tenía para atrás, ya Hacienda ya no me perseguía, ya la Seguridad Social ya no me embargaba la furgoneta todos los meses, pagaba el teléfono puntualmente todos los meses, es decir, ya digamos que llegas a un nivel mental, o sea, de mentalidad de liberación muy grande. Pero claro, cuando llegas a la cifra dices, ¿y ahora qué hago? Porque como estoy ahora ya estoy bien, ¿me apetece aspirar a metas más altas o no? Y cuando conseguí la cifra, recuerdo que estuve como un mes y medio, 2 meses, estuve como bloqueado. Digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y dije, no, aquí me ha gustado crecer más que el haber. Ya no lo haces por recursos, sino porque, oye, te gusta crecer. Y en ese momento empecé a volver a obligar a mi cabeza a darle otra vez nuevos objetivos, nuevos planes, nuevo crecimiento. Y es de la manera que seguimos creciendo hasta ahora. Del 2022 ahora al 2023 hemos facturado 5 millones, o sea que realmente es porque seguí apostando por mí, por seguir dándole caña a mi cabeza, por seguir cambiando constantemente la mentalidad y seguir buscando metas más altas. O sea que en realidad sí que el crecimiento ahí está y ahora ya me he puesto metas mucho más altas para que no me pase otra vez lo mismo. Muy bien, muy bien. Ahí ya hasta que la consigue. Oye, pero yo tengo curiosidad de saber, o sea, cuando estabas en esa partecita más baja, Sí. o sea, ¿de dónde venía Marcos? O sea, el Marcos que tenía, digamos, cuando la empresa funcionaba bien antes de Uh-huh. que empezara el tema de, pues, de que se empezó a ir en picada. O sea, ¿cuál era el normal o el estándar para Marcos de los años previos? Como para Uh-huh. saber de dónde venías y luego cómo fue esta evolución que ahorita vas en 5 millones y por más, seguramente. Vale, no, claro, el negocio era de mi padre, lo gestionaba mi padre junto con mi tío. Esto estamos hablando de hace, pues no sé, año 2006, 2007, hace unos cuantos años. Entonces, bueno, pues mi tío fallece en ese momento y, bueno, pues mis primos, digamos, que empiezan a gestionar la parte de la empresa de su. Bueno, pues éramos socios junto con mis primos. Y en ese momento, pues bueno, tomamos la decisión de que, bueno, pues, que cada uno íbamos a ir por nuestro lado y demás, y separamos nuestros rumbos, mis primos por un lado y yo por otro, sin demasiado problema. Lo que pasa es que había demasiada gerencia allí, entonces decidimos cada uno emprender por nuestra cuenta. Y nos quedamos mi padre y yo con una parte del negocio y mis primos. Y en ese momento, pues bueno, nosotros teníamos, mi negocio entonces se dedicaba al mundo del calzado. Nosotros teníamos tiendas de zapatos Ok. y bueno, pues nos quedamos con esa gestión. Mi padre y yo, pues empezamos a gestionar. Así, mi padre, después de unos pocos años de llevarlo, pues el hombre enferma y prácticamente me quedo yo. Antes de que él enferme, ya me pone al pie del negocio y él enferma y bueno, pues ya me quedo yo solo con el negocio familiar. Y bueno, pues decido hacer unas inversiones porque bueno, veía que el mundo comercio realmente empezaba a pasar dificultades, pues porque bueno, pues venía mucho producto de importación de China, los precios bajaban, los márgenes también y había bastante competencia. Las superficies y demás nos hacían bastante competencia y bueno, pues nuestro negocio empezó a sufrir. Y en ese momento pues yo decidí hacer inversiones digamos, para intentar solventar esa situación de bajada de rentabilidad, de bajada de ventas. Y invierto en exceso. Es decir, ahí ya sí que eso fue el error que yo digo que siempre cometí, es que yo invertí por encima de nuestras capacidades. Claro, para invertir por encima de las capacidades lo haces de una manera, entre comillas, sencilla, que es recurrir al banco. Entonces el banco te dice que te da el dinero, pero tienes que firmar con todos tus bienes, con los de tu familia, con la empresa, etcétera, etcétera. Y con todo esto pues nos plantamos en el año 2011, aproximadamente 2010-2011, había una crisis económica de entonces, pues el consumo bajó un poco y bueno, pues todas esas inversiones que yo había hecho no estaban dando el fruto que realmente ya había esperado.
Eh, entonces, claro, sucede la tormenta perfecta. Es decir, nosotros sobreinvertimos, no tienes capacidad para devolver los préstamos que habíamos adquirido y aparte el consumo baja. Entonces, para nosotros fue de una manera muy rápida se deteriora el negocio. Es decir, en 1 año o 2 años entramos en pérdidas importantísimas, el banco empieza a acuciarte con los pagos y pues, al final es lo que realmente nos lleva a esa situación previa a la que yo me encontraba, por la cual yo me castigué mentalmente durante tanto tiempo. De decir, joder, si no hubiera pedido esos préstamos, realmente el negocio a lo mejor hubiera funcionado de una manera más normalizada, no hubiera sobreendeudado a la empresa y a la familia, etcétera. Pero bueno, también es cierto que luego pasa el tiempo y dices, bueno, por lo menos lo intenté. Eh, si no lo hubiera intentado, pues a lo mejor tendría el mismo pensamiento ahora mismo de por qué no habría hecho algo que no pude. Y al final tienes dos caminos, coges el que coges y cuando a veces dices, hostia, pues este cuesta arriba, piensas que el otro era mejor, o a lo mejor era peor. Es decir, pero siempre el que coges al final es un poco la mochila que tienes, que es la que te arrastra y en ese momento, pues esa la que me arrastraba era eso, el haber sobreendeudado y haber deteriorado de una manera muy rápida. Oye, pero entonces, de antes de que viniera como esa sobreinversión o apalancarse de más en el crédito, ¿cuál era el estándar de Marcos de lo que la empresa con tu padre facturaba? O sea, como lo que quiero entender es un poco, o sea, ¿cuáles fueron los brincos de mentalidad? O sea, porque tú estabas en 70,000 y te planteaste 70, 80,000 y te planteaste una meta que parece inalcanzable, o sea, Sí. es un 20x o mucho más, un 2 millones. Pero mi teoría, o sea, mi pregunta es más de qué cifras venías, porque definitivamente no venías de 70, 80. O sea, ¿cuál No, era lo el que pasa es que, claro, estándar? eran negocios diferentes. El que tenía ahora, o sea, el que tengo ahora no tiene nada que ver con lo que hacemos. La cifra que nosotros manejamos entonces rondaba aproximadamente, vendíamos unos 600, 700 mil euros al año. Y Pero aún así es un reto muy grande, o sea, porque por más que tú venías, sí, independientemente del cambio de industria, porque ese también es otro paradigma, o sea, te reinventaste no solo de sí, decir, ¿cómo vuelvo a la industria del calzado? Sino que fue reinvención completa de sí, cifras. sí. Si venías de 500, 600, plantearte una de 2 millones, aún así es un 4x de lo que en teoría sabías que era viable. Sí, sí, la verdad es que lo que vendía la empresa entonces era más o menos por ahí. Pues teníamos 3 tiendas de 3 zapaterías en diferentes ciudades y lo que vendíamos aproximadamente cada año era eso. Eh, no bajamos mucho en ventas en aquella época, es decir, por las reformas que hicimos y las inversiones que hicimos, en realidad en cierta medida sí que funcionaron, es decir, las ventas sí que subieron, pero no a los niveles que nosotros esperábamos que subiese. Entonces, claro, la deuda bancaria que nos quedó era muy grande. No es que de repente las ventas bajasen estrepitosamente, no fue el caso, sino que el hecho de haber sobreendeudado no dio los frutos que deberían haber dado, entonces nosotros empezamos a tener una crisis económica muy grande. Y entonces nosotros con esas cifras en el negocio anterior sí que vivíamos bien, es decir, tenemos una vida adecuada, pues son cifras que realmente para nosotros eran adecuadas, podíamos vivir muy bien. Pero bueno, un poco por querer crecer demasiado rápido o frenar, digamos, o anticipar un posible problema, pues es cuando realmente fue el error, fue sobreendeudar y, por ejemplo, acometer las reformas de todas las tiendas a la vez, podía haber ido de una en una. Pero yo soy un poco así y dije, bueno, damos las tres en 3 meses, renovamos la imagen completamente, entonces renovamos la imagen, actualizamos todos los productos y demás, entonces la inversión fue excesivamente fuerte. El problema de la inversión en sí, o sea, no fue la inversión en sí, sino de dónde salió el dinero. El recurrir a financiación externa realmente sí que fue el problema que tuvimos a posteriori. Que si simplemente lo hubiéramos hecho con recursos propios, no hubiera sucedido ese deterioro. Porque sí que realmente las ventas evolucionaron positivamente, pero claro, nos asfixiamos en exceso. Las letras al final del banco son, en cuanto empiezas a retrasarte un pago, 2 pagos, 3 pagos,
y luego empiezas a tapar huecos y dices, vale, le pago al banco, pero el proveedor que se espere un poco, o el trabajador que se espere un poco. Y ahí es cuando realmente ya te das cuenta que lo estás haciendo. Que cuando al final terminas, porque el proveedor lo necesitas, pero tiene que seguir suministrando energía, el trabajador tiene que cobrar, porque es prioritario, siempre las empresas el que tiene que cobrar es el trabajador. Entonces te empiezas a dar cuenta que tienes un problema cuando realmente no tienes para pagar las cosas que tienes que pagar. Y fue principalmente pues porque una de las áreas que era la financiera realmente venía a letras a una empresa de esas. Y Y si, de ahí es donde venimos. y si volteas hoy hacia esa, como a ese cambio tan radical, porque encima yo no sabía que venías de una industria completamente diferente, o sea, que calzado y luego ahora energía renovable, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían así para esa persona que hoy está en esa situación justo que tú dices, que está con un nivel de deuda asfixiante, que ya los niveles, como tú dices, le pides préstamo a uno para con ese pagar el otro y cada vez se va haciendo una bola de nieve incontrolable? ¿Cuáles, si volteas hoy y ves qué fue las una, dos, tres cosas que te funcionaron a ti? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo Yo empezar sí a re- perdí el foco y claro, cuando empiezas a tener a lo mejor problemas de liquidez o empiezas a ver que realmente tienes problemas para hacer frente a tus pagos, cometí un error principal, que es perder el foco de a qué me dedicaba yo. Me explico. Me convertí en intentar tapar agujeros más que intentar generar más ingresos. Perdí el foco por ir tapando agujeros, estaba más preocupado constantemente en ver qué fuego sofocaba que en realmente ir a buscar agua. Entonces, yo sabía que tenía una botellita de agua, iba apagando fuegos, pero a lo mejor tenía una piscina al lado que me hubiera dado más. Entonces, perdí el foco del cliente, de qué es lo que estaba pidiendo mi cliente, de cómo aumentar las ventas, de cómo generar más satisfacción al cliente, de la venta. Es decir, perdí el foco. Si ahora volviese atrás, centraría todos mis esfuerzos en generar ingresos, no en ir viendo cómo realmente cubro los pagos que tengo que hacer. Ese fue, yo creo que ahora, viendo un poco cómo hemos crecido después, yo ahora mismo no pierdo nunca jamás el foco del cliente, de cómo conseguir más negocio, de cómo salir a buscar más clientes, de dónde tengo que ir, de ir donde haga falta. Decir, oye, pues que ahora vamos a hacer una instalación en Francia, pues me voy a Francia. Es decir, no tener la pereza de decir, eh, no sigo intentando traer negocio a casa. Ese fue realmente, yo creo, mi principal error fue el perder el foco de lo que es el negocio en sí, que todos los negocios es salir a vender. Entonces, cuando tienes tantos problemas encima y no trabajas con esa alegría, no trabajas con esas ganas, a veces parece que pierdes el norte. Y no, el norte siempre tiene que estar claro. Es el cliente, el generar negocio, el generar venta y el ir a buscar clientes, clientes, clientes. Yo mi recomendación, si alguien está ahora en dificultades y me está escuchando, céntrate en el cliente, en qué vendes, a quién se lo estás vendiendo, en cómo puedes llegar a más clientes, en cómo puedes llegar a clientes mejores. Sería donde te tienes que centrar. Más que en cómo negocio otra vez con el banco, en cómo negocio con un proveedor, en cómo hago para tapar este hueco, de dónde saco más recursos. No. Todos tus esfuerzos y toda tu mentalidad tiene que estar en conseguir. Sí, totalmente. Al final hay una frase que creo que es de Tony Robbins que menciona mucho que donde ponemos el foco es where energy goes, sí, where focus goes, energy flows. O sea, donde ponemos el foco es donde se expande la energía. O sea, entonces al final eso, si estás con el foco, me encantó tu metáfora de que estás con la botellita de agua en lugar de salir a ver, oye, ¿cómo hago para conectar, hacer una tubería que lleve a un río o algo por el estilo, Exacto. ¿verdad? En lugar de estar apagando fueguitos, estar viendo el big picture, o sea, Mm. totalmente. Y me impresiona tu historia porque al final, luego por eso todos estamos conectados. Yo
te contaba que a mí me conmovió mucho tu historia porque pues mi comunidad sabe la historia de mi abuelo y de mi padre y justo mi abuelo tenía una zapatería, o sea, Ah, sí, anda. él toda su Qué bueno, no fortuna, lo sabía. pero él se fue en ascenso con la zapatería. Mi abuelo era un boleador de zapatos Sí. y sin estudios ni nada, pero el Ujú. primer hombre que le dio una oportunidad de trabajar para él fue un zapatero. Entonces le dijo, tú vente a la zapatería y yo te enseño a vender. Y de hecho la frase estrella de mi abuelo era esa, de el que sabe vender nunca se muere de hambre. Sí, sí, Este sí. este era su lema. Entonces empezó a, pues con lo que ganaba en la zapatería, a invertir en inmuebles Ujú, y realmente su fortuna la hizo del tema inmobiliario, pero a nivel inversión, porque él ujú, compraba tierra, construía un local, lo alquilaba y la zapatería ya la hacía por hobby. Realmente lo que le ujú, daba de comer eran los alquileres. Pero mi padre fue lo opuesto y mi padre venía de una familia con mucha abundancia, lo mandaron a ujú, la mejor universidad de México, eh, o sea, beca, un negocio multimillonario que luego, pues eso, se expandió mucho con su socio. Teníamos una casa de 1000 metros, 2 garajes, 3 Rottweilers, chofer, o sea, y de repente los bancos embargando todo cuando yo tenía 12 años y se fue y se fue. Y mi papá no fue capaz de hacer el switch que tú hiciste. Mi papá venía de esa familia con abundancia y no fue capaz. Y entonces yo veía a mis 12 años los dos ejemplos. Mi abuelo que venía de la humildad total, de ujú. no tener nada y construir todo, pues un patrimonio, porque pues hoy día él tuvo 6 hijas y entre ellas obviamente mi madre y a todas les dejó herencia, o sea, Sí, construir un patrimonio que trascendió generaciones y en cambio mi padre que venía de abundancia, cuando le empezó a ir mal en él, igual tomó una serie de decisiones equivocadas en la empresa donde estaba con el socio, se fueron a quiebra y él fue incapaz de, sí, es pues, que a veces, claro, mi niñez, sí que realmente teníamos de todo, es decir, no nos faltaba de nada. Eh, no eres consciente de que realmente estás viviendo en una realidad diferente a la mayoría de la gente. Es decir, cuando eres pequeño, yo cuando era pequeño, pues yo pensaba que todo el mundo tenía un piso con una urbanización con piscina, con pista de tenis y tenía un coche grande aparcado en la puerta. Esa era mi realidad y realmente interpretas que todo el mundo es así, porque cuando eres pequeño no tienes para comprobar. Claro, cuando naces en una familia que te da todo, porque realmente ellos se lo trabajaron muchísimo para poder conseguirlo, realmente no le das el valor a los recursos que muchas veces ahora yo, por ejemplo, sí que le doy, pero porque yo sé lo que es tener y no tener, entonces al final ves que vale más la pena tener. También es cierto que cuando me quedé sin nada, eh, un poco eres infeliz del todo. Sí que notas carencias, sí que notas como te falta algo, pero más te falta la ilusión de hacer crecer algo que realmente, pues hombre, son momentos duros, sobre todo los 2 años primeros después de la ruina, que realmente ahí sí que no tienes nada, nada, nada y no paran de llamarte por teléfono para pagar y cosas de estas. Son, son malos momentos, pero digamos que luego después de esos 2 años primeros así, te acostumbras digamos, a no tener nada. Es como, bueno, pues esta es mi vida ahora y digamos que entras en un momento de estabilidad, de decir, bueno, pues ya lo he perdido todo, ya no hay nada más que me puedan quitar. Entonces entras un poco como una especie de letargo en el cual vas día a día, vas viviendo, vas viviendo, vas viviendo, bueno, sin ilusión, porque realmente no tienes ilusión por crecer, pero bueno, ya sabes que estabilizas un poco esa digamos, manera de vivir más tranquila, más sencilla, pero lo que pasa es que al final tienes que trabajar mucho, mucho, mucho para seguir viviendo así también. Y entonces cuando ahí empieza mi cambio de mentalidad, porque al fin y al cabo te das cuenta que sigues trabajando 8 o 10 horas diarias y prácticamente para no tener nada. Entonces dices, pues voy a hacer mejor las cosas para que mis 8 o 10 horas que trabajo todos los días realmente rindan mucho más de lo que rendían en los años. Así que es cierto que a nivel mental el cambio y de dónde vienes a veces te afecta mucho.
muchas veces no sabes cuál es tu posición en el mundo realmente. Bueno, sí, no, totalmente. Es un punto donde, pues, caemos a lo mejor en ese riesgo de llegar al conformismo, pero lo que dices, al final es que cada uno nos planteemos si así merece la pena vivir así, malviviendo un poco o conformándose, porque a lo mejor es Sí, mira, antes de la charla con Levela, pues claro, te plantean, oye, ¿quieres contar tu experiencia y tal? Y yo pensaba, digo, joder, claro, y la misma pregunta que me hacías tú, oye, ¿en qué momento te cambia la mentalidad? Y me di cuenta de algo que digo, joder, no sé por qué cambié de mentalidad realmente en ese tiempo que te dije, joder, de repente un día desperté y no sé muy bien por qué. Podría perfectamente no haber pasado. Podría perfectamente haberme quedado viviendo de esa manera, con mi rutina de vida, un día y otro día y otro día y otro día y otro día. Pasaron 6 años como podían haber pasado 20 o 6 meses. Entonces, a veces hice esa reflexión y dije, no sé realmente por qué y por qué te cambia la mentalidad de repente y dices, oye, pues ahora me apetece crecerme, pues, quiero hacer algo diferente. Pero ya no me gusta esta monotonía que yo tenía entonces. Y podría perfectamente haberme quedado en ese mismo letargo durante otros 6 años más y no haberme dado cuenta. Y me entró un poco como de angustia, decir, ¿y si no me hubiera dado cuenta de que realmente podía hacerlo mejor? Y me preocupé. Pues sí, me podía haber pasado perfectamente. Sin embargo, pues mira, al final si le pones foco, consigues lo que, a veces cosas que parecen un poco locas. totalmente, pues sí, imagínate de venir de 70, 80 y plantearte una meta de 2 millones, cualquiera te diría, pero eso es un sueño guajiro, pero, pero bueno, y luego no solo alcanzarlo, sino luego superarlo al más del doble. Sí, volverlos a duplicar. O sea que, y- pero sí que es verdad que luego he ido aprendiendo muchas cosas diferentes, pues por ejemplo gestión de equipo, que yo no sabía gestionar a mi equipo, yo no sabía liderar a mi equipo, yo no sabía transmitirles energía, yo no sabía transmitirles alegría a la gente que ahora trabaja conmigo. La que trabajaba entonces no sabía, es decir, yo les decía lo que tenían que hacer y si no lo hacían me cargaba. Entonces, y les reñía, y les gritaba, les decía, esto lo has hecho mal y no sé qué. Y entonces ellos, yo era el típico jefe que daba miedo, es decir, pues, pero no sabía cómo gestionar al personal porque tampoco te lo ha enseñado nadie. Entonces, con el tiempo, aprendes que las personas te dan lo mejor de sí mismas cuando tú les involucras en lo que tú quieres hacer. Entonces, luego es mucho más fácil, fluye todo mucho mejor. Porque esa primera persona que yo luego pude contratar a media jornada, le empiezas a generar una esperanza de decir, oye, pues mira, si te apetece quedarte conmigo y podemos hacer crecer esto y demás. Y eso lo he ido construyendo después poco a poco ahora con todo el equipo que tengo, que ahora somos 40 personas. Entonces, realmente intento transmitirles alegría, intento transmitirles decir, oye, que vamos a conseguir cosas y tal. Y las personas que trabajan con ilusión, realmente toda esa energía la transmiten a todos. Entonces estamos todos en un mismo, en un mismo nivel energético. Intento que estén siempre muy, muy, muy enchufados, muy a tope y es algo que realmente te vas dando cuenta después, cuando pasa el tiempo. Entonces, luego ahora conseguir metas más altas es muchísimo más fácil porque ya no estás solo. Ya tienes un equipo, has formado una familia que saben que lo que quieres, a qué aspiramos, a dónde queremos llegar y todos reman con la misma ilusión. Entonces es mucho más fácil. Cuando ya pasamos de esa cifra que dijimos, que dije no sé qué hacer ahora, pues en ese momento es cuando realmente les di a entender a mi equipo, oye, pues mira, hemos llegado hasta aquí, pero podemos hacerlo mucho mejor y luego fluye mucho mejor todo, mucho más fácil la canción. Pero qué importancia eso que estás diciendo también de ser compasivos con nosotros, porque todos hemos pasado por ahí, o sea, nadie nos enseñó a ser el mejor jefe o la mejor líder del mundo y eso, todos nos equivocamos, llega un punto donde con los primeros equipos que formamos a lo mejor no hacemos lo mejor que podemos, pero bueno, ser compasivos con nosotros que estamos en ese proceso de aprendizaje todos y
y totalmente, o sea, la parte de cuando construyes y vas navegando solo, probablemente, como lo decían ahí justo en la charla de Level Up, ¿no? O sea, que era, eso creo que lo dijo Enrique Tomás, ¿no? La parte de que siempre los primeros brincos son los más complicados y luego ya los otros se dan mucho más fácil. Fue diciendo, ¿no? Que es más fácil, es más difícil llegar a los primeros 100,000 Sí, que luego llegar de los 10 millones a 100 millones. Bueno, él manejaba cantidades estratosféricas, sí, bueno, es que él es un pero fue referente. diciendo un poco esa analogía, ¿no? De que siempre es mucho más sencillo cuando ya estás más arriba y mucho pues la parte esa, porque vas construyendo ese equipo que rema contigo y que van todos tirando en la misma dirección. Sí, porque al principio pues intentas, no sé, piensas que todo el mundo es como uno. Es decir, oye, yo esto lo veo de esta manera y quieres que todo el mundo lo vea de la misma manera que tú. Entonces muchas veces nos obsesionamos en enseñarles a la gente que eso es como tú lo ves y es como lo deben ver ellos. Y todo el mundo aporta al final. Cuando aprendes que eso es así, es mucho más fácil. Luego hacer crecer un negocio es muchísimo más sencillo cuando te dicen, no, es que eso no es cuadrado, tienen las esquinas redondeadas. Y cuando abres tu mente y admites que realmente hay esa posibilidad de que eso no sea como tú dices, luego es mucho más fácil, porque admites que los demás repliquen cuál es tu pensamiento y cuál es tu manera de pensar, aprendes. Y el aprendizaje, que es de las cosas que me di cuenta, de las tres cosas que te dije que me di cuenta, una es que sabía que tenía que aprender cosas. Y a día de hoy intento siempre aprender cosas nuevas de todo el mundo. Siempre hay alguien que te va a enseñar algo. Y eso, a nivel mental, la verdad es que es una liberación muy grande, porque sabes que vas siempre como un libro abierto. Y a lo mejor luego lo que te cuentan lo incluyes o no lo incluyes, pero por lo menos estás abierto a escuchar. Y eso es muy chulo, porque te abre un mundo de opciones muy, muy, muy diferentes. Y es lo que intento transmitir ahora a la gente que está conmigo, que todos pueden aportar, que todos se pueden equivocar. Aquí lo tenemos puesto en un cartel aquí en la oficina y otro que valoramos positivamente el error. Lo ponen en grande. No pasa nada por equivocarse. Porque si te equivocas, pues no pasa nada. Se corrige y ya está. Es mejor equivocarse que no hacer nada. Entonces, pues prueba y, oye, que te has equivocado, no pasa nada. Vemos cómo lo rehacemos y lo vamos a hacer. Pero la parálisis es lo peor que te puedes hacer en la vida. Es mejor equivocarse que no hacer nada, totalmente. Oye, Marcos, y una pregunta ¿qué le diría el Marcos de hoy, volteando hacia atrás a ver tu trayectoria al día de hoy? Marcos, estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué es de lo que está más orgulloso el Marcos de hoy, de todo el camino que ha recorrido el Marcos del pasado? Yo si tuviera que hablar con mi yo de hace unos años, le daría las gracias. Le daría las gracias porque sé que lo está pasando mal, sé que hay dificultades, sé que ve un túnel muy oscuro del cual no ve salida y que es muy largo y que hay que recorrerlo. Y le diría que gracias porque lo está pasando muy mal y que no sabe el final de ese camino, de esa incertidumbre de realmente saldrá una del hoyo o me quedaré así para siempre. Entonces el agradecerse a uno mismo, el aprendizaje es muy importante. Y yo aprendí por un lado a agradecerme a ese yo de hace unos años, y otra cosa que hice fue perdonarme. El día que yo aprendí que me tenía que perdonar, digamos que a nivel mental fue como no quitarme un peso de encima, es decir, quitarme una montaña entera. Porque el agradecerme, el pasarlo mal, porque ese aprendizaje es donde me llevo donde estoy ahora. Y el perdonarme a mí mismo el haberme equivocado, que simplemente saber que eso ya no era un error, que era una parte del camino, y saber que yo lo necesitaba transitar para aprender, para abrir mi mente, para saber que tenía que tener conocimientos nuevos, que tenía que ser diferente con mi equipo. Todo eso te lo da el fracaso. Si yo no hubiera fracasado, mi mentalidad seguiría siendo la que era entonces, que era pues es un jefe que mandaba lo que tenían que hacer y lo demás lo tenían que hacer. Una persona que pensaba que lo sabía todo.
que no tendría por qué adquirir conocimientos nuevos, que no tenía que aprender de gente que sabe mucho más que yo, no ser ese libro abierto. Entonces, ese era mi camino. Entonces, con perdonarme y agradecerme es mucho más que suficiente. Es decir, yo no tengo ningún consejo para poder darle, pero sí decirle gracias. Eso sí, sí. Wow, qué bonito. O sea, es que son de las energías de más alta vibración. O sea, la gratitud y el perdón obran magia. Y aquí un ejemplo viviente. Y tardé años en darme cuenta. O sea, si alguien está en la situación que yo estaba entonces, que se agradezca la situación que está viviendo. Es decir, a día de hoy yo todavía me perdono. Y duermes muchísimo mejor, porque nos machacamos demasiado la mente a nosotros mismos. Cuando tú cometes un error, te lo constantemente, te lo estás, y porque lo hice, y porque hice esto, y lo tenía que haber hecho de otra manera. Ya está hecho. Es decir, te equivocaste, asúmelo, has aprendido, y pon foco en donde quieres llegar. Y no te castigues a ti mismo por lo que ha sucedido. Entonces, yo creo que parte de mi letargo de esos días, de esos años, estaba mucha parte de culpa, mucha parte de infligirme daño a mí mismo, por achacarme a mí mismo. Oye, pues me he equivocado, joder, lo bien que vivíamos, el negocio de mi padre, el negocio de mi abuelo, ¿cómo es posible que haya llegado aquí? He estropeado la herencia de mi hermana. Es decir, hubo muchos reproches hacia mí mismo durante todos esos años, que te quitan energía, te quitan foco, te quitan valentía, te quitan ganas, y realmente al final no construyes nada desde ese punto. Desde ese estado emocional es imposible. Realmente no lo transitas. Y si hay alguien que está en mi situación de hace 5 años, es que valoren dónde están, porque saben que están transitando un aprendizaje, que saben que se tienen que perdonar porque han aprendido, no se han equivocado, y que desde ese momento en el que ellos se liberen de esa montaña como la que tenía yo, luego es mucho más fácil crecer hacia arriba y poner foco realmente en lo que necesitan hacer para que suban. Sí, no, qué belleza. Es que no nos damos cuenta que esa charla interna que tenemos nosotros es la que o nos lo hace mucho más cuesta arriba, Sí. o nos lo hace mucho más sencillo. Hay uno de mis mentores que me encanta, que se llama Jay Shetty, que él tiene una frase preciosa del perdón y que es justo ese, agradecerle a los fracasos, de decir, te agradezco porque me estás causando este dolor y sé que estás aquí para enseñarme algo. Y qué difícil es, o sea, porque cuando algo nos está pasando, nos cuesta agradecerle, gracias porque estás aquí, me estás causando mucho dolor, o sea, es aceptarlo y con la certeza de que viene a enseñarnos algo, que seamos capaces de ver ese aprendizaje y como tú lo dices, el de transitarlo, ¿no? Pues gracias de corazón, Marcos, y pues ya nada más para despedir, me encantaría preguntarte cuál es la frase de sabiduría que más te ha marcado y quién te la dijo. Pues en una de las formaciones que hice con Carlos, darme cuenta que estoy aquí y ahora, es la que realmente al principio cuando la escuché la primera vez no le di la importancia que realmente tiene. Y con los meses vas aprendiendo realmente de la potencia. Todo lo que has hecho hasta ahora forma parte del proceso de la vida. Es así, lo único que me tengo que focalizar es en este momento. Quitarme los miedos del futuro, porque claro, tienes miedo de que te vuelva a pasar. Una vez que te has arruinado, yo llevo 1 año trabajando en mis miedos para evitar el miedo de enfrentarme al futuro, de decir, oye, si me vuelvo a arruinar. Y ya a día de hoy ya prácticamente ese miedo ya se ha disipado, ya no lo tengo. Entonces, estoy aquí y ahora, realmente disfruta de este momento, sea cual sea. Sea cual sea, es decir, ahora es un momento bueno, disfrútalo. Si es un momento malo, aprende de él, pero no te fustigues por él. Y para mí, digamos, que sería la frase con la que realmente me quedo. Apreciar el aquí y el ahora.
Sería, digamos, una de las enseñanzas. He aprendido muchas, pero de las que más provecho saco, porque cuando tienes un momento difícil, porque bueno, pues ahora digamos que la felicidad no siempre es completa, por así decirlo, siempre tienes dificultades, siempre tienes momentos malos, es decir, aunque ahora vaya bien, siempre tienes ese momento de ansiedad, siempre tienes ese momento de crisis en los cuales dices, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿Qué aquí, allí? Reflexiono, digo, bueno, vamos a disfrutar de este momento, sea cual sea, pues aunque sea malo, yo de este momento malo voy a aprender, voy a intentar sacar el máximo provecho que pueda. Si es un momento malo, si es un momento bueno, intento disfrutar al máximo, disfruto de las personas con las que estoy, que me rodean, y me quedo con eso. El futuro nadie lo sabe, no sabes si mañana mismo ya no estás aquí, el pasado ya es un aprendizaje, pero aprende, pero no te fustigues por él. Sí, totalmente. Pues nada, Marcos, gracias de verdad Más gracias a ti. y pues enhorabuena por este camino de ascensión y por ser un ejemplo viviente que cuando nos marcamos objetivos que parecen descabellados, se pueden y no solo se logran, sino que se mucho más de duplicarlos. Así Está que aquí todo. Las respuestas están aquí, o sea que totalmente. Gracias de corazón y gracias pues a bueno, no vosotros. sé si necesitan, cuéntanos un poquito, contactar contigo, cómo pueden, si te interesa que alguien Sí. necesite sus paneles solares, cuéntanos un poquito dónde pueden ponerse en contacto contigo. Nosotros, bueno, hacemos instalaciones a nivel industrial. En España y ahora vamos a empezar internacional. Si alguien me quiere contactar por algún tema particular que no sea placas solares, pues en Instagram Marcos Cano de la Fuente. Y si alguien quiere contactarnos, pues Solartec. Aquí estamos a disposición del que necesite. Sí. Bueno, pues ya lo saben y Marcos, gracias de verdad por tu tiempo y compartir tu sabiduría con nosotros. Estoy segura que va a llegar a oídos de las almas correctas y lo mejor en este proceso de seguir aprendiendo y seguir en el aquí y en el ahora, apreciando el aquí y el ahora. Muchísimas gracias. Espero que este vídeo pues sirva a alguien y estaré muy feliz. Seguro que sí. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Te invito a seguirme en mi canal @amatupropósito en Instagram y me encantará que te sumes con nosotros a los círculos Despertar de tu poder interior. Te mando un abrazo y espero que este audio sea tu mejor aliado en tu expansión a toda la abundancia que el universo tiene preparada para ti. ¡Mua! Un beso.